Buenas, ¿cómo están? Hoy voy a hacer agua de Jamaica. Acá tenemos flores secas de flor de Jamaica, también conocida como rosa de Jamaica o rosella. Su nombre científico es Hibiscus zadarifa. Recuerdo de mi niñez que me la pasaba viendo El Chavo del Ocho, y me acuerdo un capítulo especialmente que él se ponía a vender en un cajoncito agua de Jamaica y agua de tamarindo. Bueno, luego de tantos años que pasaron de esos capítulos, hoy voy a hacer por primera vez ese famoso preparado del Chavo el 8, agua de Jamaica. Ahora vamos a pasar los ingredientes que son dos. Acá tenemos medio litro de agua y 15 gramos de flores de Jamaica. Ahora vamos a pasar a la cocina. Bueno, ahora venimos a la cocina y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un jarrito ponemos el medio litro de agua y los 15 gramos de florcitas de Jamaica. Vamos a prender el fuego, poner bien bajito el fuego y esperamos a que el agua rompa el hervor. Listo, como verán ya empezó a hervir, así que ahora voy a apagar el fuego, retirar, voy a llevar a la heladera y dejar que se enfríe. Luego seguimos. Bueno, habiendo dejado un buen rato en la heladera para que se enfriara el agua de Jamaica, ahora lo que resta es colar. Ahora hago ese paso y les muestro. Órale, diría una amiga mexicana que tengo en las redes sociales, miren lo que quedó esta agua de Jamaica, qué hermoso color que tiene. Ahora lo que voy a hacer es dejar la temperatura ambiente porque yo la acabo de sacar de la heladera. Y acá estamos en pleno invierno, hace frío. Así que la voy a dejar a temperatura ambiente y luego la voy a pasar a tomar y mostrarles. Listo, ya dejé pasar un rato, así el agua de Jamaica toma temperatura ambiente. Ahora voy a endulzar y a pasar a probar. Bueno, ahí ya endulcé el agua de Jamaica, me serví en un vasito y ahora voy a dar vuelta a la cámara y a probarla. Bueno, acá tengo la famosa agua de Jamaica del Chavo el 8. Me falta en algún momento probar la de agua de tamarindo y ahí tengo completas las aguas tan famosas del Chavito. Bueno, voy a pasar a probarlo y a contarles. Mmm, qué delicia, por favor. Esto es increíble. Mmm. Después de esto voy a estar a meta. Órale, órale. Dios mío, lo que es esto. Qué delicia. No, no saben lo que es increíble. Qué, qué delicia. Total. A ver, si tengo que describir el sabor, que es la parte difícil siempre. Hay que describir el sabor y tratar de hacer llegar el sabor al otro que está del otro lado. Bueno, podría decirse que es una mezcla entre algún fruto rojo como frutilla, frambuesa, ese tipo de frutas, mezclada con pasa de uva, con ciruela seca. ¿Vieron cuando uno pone la ciruela en las compotas o la pasa de uva que hace un juguito muy especial? Eh, y bueno, ese sabor mezclado y con algo ácido, dulce, está bien que le agregué azúcar, pero tiene algo dulce también. Y ácido, un toque ácido y una mezcla entre frutos rojos, pasa de uva, ciruela, muy rico, una delicia. Esto lo recomiendo, es increíble. Mm, con razón lo aprecian tanto los que lo toman. Y te dicen agua de Jamaica, agua de Jamaica. Y bueno, ahora que lo probé, me doy cuenta por qué. Terribles. Lo recontra recomiendo. El que pueda hacerse agua de Jamaica, esto no puedes parar. Es un. Es terrible, es muy adictivo el sabor. Muy rico. Esto reemplaza cualquier jugo. Acá le decimos jugo a las aguas que le dicen en México o en otros países. Es una delicia. Y encima esto tiene propiedades medicinales. Luego voy a hacer una infusión o decocción en algún momento y les voy a contar las propiedades medicinales que tiene la Jamaica, la flor de Jamaica. Así que eso, la próxima voy a hacer eso. Pero esto es impresionante. La verdad que no voy a poder parar.
Ahora voy a cortar de filmar para seguir tomando el agua de Jamaica. Igualmente ustedes bien, los que me siguen de hace un tiempo, que todo lo que pruebo me gusta. Es algo... Tengo que buscar y encontrar algo que no me guste para filmar y decirle, esto no me gustó. Bueno, sigo buscando. A ver dónde encuentre eso, les voy a contar igual. Bueno, espero que les haya gustado el proceso para hacer una agüita de Jamaica, que se hace con la flor de Jamaica, rosa de Jamaica o rosella, que es una flor, es una hibiscus sabdarifa. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Pablo Rodillo y nos encontramos la próxima. Por las redes sociales nos estamos encontrando habitualmente con varios, por Facebook, YouTube y en Instagram. Gracias a todos, nos vemos la próxima. Me despido con el agüita de Jamaica. ¡Vamos!